Muy buenos días, Iglesia Bautista de Manuel. Les damos a todos la bienvenida y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Permítanme en esta mañana poder recordar algo de la palabra de Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo una promesa para nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para usted que está allí en casa y que está rodeado con toda su familia, e igualmente para usted que está allí solo en este momento. El Señor ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Sabiendo esto, quiero invitarles a que dispongan de su vida. Vamos a honrar, adorar y vamos a alabar al Señor en esta mañana. Quiero invitar a mi hermano Michael para la oración, por favor. Hermanos, buenos días, vamos a orar. Señor y Dios, gracias porque tenemos tus promesas. Tú eres fiel para con nosotros en medio de las circunstancias. Tú sigues siendo un Dios bueno. Esta mañana queremos dejarte todo en tus manos, el servicio, la adoración. Allí en nuestras casas, Señor, nosotros poder adorarte. Gracias por lo grande, por lo magnífico, Señor, que nos das ese privilegio de venir y adorarte esta mañana. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones para, Señor, adquirir y entender cada día tu palabra. Tú eres bueno nuevamente, agradecemos y dejamos todo este servicio en tus manos. Amén. Listo, y vamos a pasar este tiempo de adorar a nuestro Dios allí en nuestras casas. Dice el Salmo capítulo 99, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Qué bueno que podemos exaltar el nombre de nuestro Dios. Y así dice esta canción que vamos a cantar, Rey exaltado en lo alto. Exaltado por siempre es Cristo y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo y yo le alabaré. Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Nuestro Dios es exaltado en lo alto, así dice la canción. Y como es exaltado en lo alto, también dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salvación. Qué bueno que podemos confiar, descansar en que Dios solo puede salvar. Y así vamos a cantar esta canción, solo Dios puede salvar. Hermanos del coro, por favor.
Muy buenos días, hermanos. Los invitamos a que nos acompañen los domingos en nuestro servicio de adoración que se transmitirá a partir de las 10 de la mañana por Zoom y por el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Emanuel. Los esperamos. Los días martes y miércoles a partir de las 8 de la noche continuamos con nuestro estudio Vida Cristiana Práctica, que se transmite por Zoom y por el canal de YouTube Iglesia Bautista Emanuel Col. No faltes. Emanuel Kids te invita todos los sábados a las 4 de la tarde a nuestra reunión de niños. No te lo pierdas, conéctate por Zoom. ¡Caballeros! 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 Se llama Ventana 1040 porque el núcleo de las personas todavía no alcanzadas en nuestro planeta vive en un espacio rectangular en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente, y que se extiende desde el oeste de África hasta el este de Asia. En este espacio geográfico se encuentran los más grandes grupos musulmanes, hindúes y budistas, billones de almas espiritualmente empobrecidas y que necesitan conocer el Evangelio, como pasa también en nuestro país. Hermanos, muy buenas noches. ¿Cómo estamos pasando este tiempo de cuarentena? Gracias a Dios, bien, provistas por el Señor, en su misericordia, cuidadas por el Señor y haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, haciendo discípulos, usando este medio, usando WhatsApp, usando Zoom. El Señor ha sido bueno en poder tener algunos discipulados con las hermanas que también pueden, porque también esto dificulta un poco los que no pueden tener este sistema, pero damos gracias a Dios por su cuidado, por su provisión, por el tiempo de estudio que tenemos, por el tiempo de orar más los unos por los otros, sobre todo recalcar en esto, porque damos gracias a Dios que podemos orar, apoyar, animar a hermanos de todas partes del mundo las peticiones, y ha sido una bendición de poder interceder por ellos. Gracias al Señor en su misericordia que nos permite este tiempo de gozo para poder poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos. Dios los bendiga y gracias por orar por nosotros. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga en este nuevo día que el Señor nos regala, un día donde podemos nuevamente experimentar su gracia y su misericordia. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 26, en el versículo 24. Vamos a hacer nuestra lectura. Libro de los Hechos, capítulo 26, desde el versículo 24 hasta el versículo 32. Dice la palabra de Dios. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú,
Hermano, muy buen día. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da otra vez de compartir, de estar en su palabra, de reflexionar en ella. Damos gracias por las cosas que hemos visto en esta mañana ya, la forma en que nos hemos podido acercar hacia el Señor en agradecimiento a todo lo que Él ha dado durante una semana más. Seguimos adelante en el estudio del libro de los Hechos y pues queremos tomar de la iglesia primitiva el ejemplo para nosotros como iglesia. Por eso estamos estudiando este libro y es maravilloso todo lo que hemos podido aprender. De él miraremos y haremos un resumen más adelante y en agradecimiento al Señor por su Santo Espíritu, quien guió toda esta iglesia y aún es quien guía nuestras congregaciones. Bueno, hoy queremos terminar el capítulo 26. Recuerde, estamos mirando las últimas 2 secciones de las 5 que hemos dividido este capítulo. Y básicamente nos detendremos en la penúltima de ellas. La última, ya sabemos, es el veredicto del rey Agripa, en el que dice que Pablo es inocente y no debería ir a la cárcel, pero por haber apelado al César debe estar allí. De tal manera que la última sección que vamos a estudiar de este capítulo es la invitación al arrepentimiento. La invitación que hace Pablo al arrepentimiento, o podríamos decir, la invitación a aceptar a Cristo como el Señor de su vida. ¿Y por qué lo decimos? Pues si miramos el versículo 27, encontramos una clara pregunta. No es una pregunta retórica, no es una pregunta de análisis sencillamente es una pregunta directa al rey Agripa. Dice allí: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y los profetas hablaban de esa necesidad del hombre. Yo sé que crees, y va más allá Pablo. Ahora el versículo 29 nos dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y es la otra invitación que hace Pablo, no solamente al rey Agripa, sino como abre a todos los que están escuchando, y vamos a mirar de cómo se podría esperar tal vez más de una respuesta, no solo de Agripa. Bien, como lo decía, aquí encontramos una respuesta formal por parte del rey Agripa, pero ahí no solamente está Agripa, sino podríamos identificar 3 grupos de personas en general que podemos encontrarnos cuando compartimos el Evangelio. Y encontramos una sola respuesta, pero realmente hay 2 respuestas más, aunque no son las que quisiéramos, y en algunas de ellas no hemos tenido necesidad de abrir o de Pablo direccionar sus labios o su pregunta o su discurso hacia alguno de ellos, porque vamos a ver reacciones. En este momento tengo en mente la parábola del sembrador, y están hablando allí esta parábola de los 4 terrenos en los cuales podemos intentar sembrar el Evangelio. Y vemos como de 3 de ellos no hay ningún resultado, no hay ningún fruto. Sencillamente se siembra, se intenta sembrar, pero no hay resultado. Solamente en uno de ellos encontramos un buen resultado. Pues aquí, al parecer, encontramos solamente corazones que no reciben el Evangelio. Y no estoy diciendo que sean relacionados los 3 terrenos de la parábola y de esta porción, pero como en general podemos encontrarnos personas así que no responden positivamente al Evangelio. Y bueno, es para nosotros pensar cómo actuar frente a ellos, cómo reaccionar frente a ellos, y es lo que quisiera que miráramos en esta mañana esto. Quisiera mirarlo a partir de los in, para facilitar un poquito el recuerdo. Y no estoy hablando de los in de la moda, ¿cierto? Aunque podríamos decir que es la moda para rechazar el Evangelio, ¿cierto? Esos 3 grupos. Los incoherentes, el primer grupo, incoherente porque aparentemente hay una respuesta, aparentemente hay una actitud, pero su actitud no es coherente con su forma de actuar ni con sus palabras. También hablamos del indeciso.
Y hablamos del indeciso porque parece que conoce, entiende y comprende algo, pero responde en una forma contraria. Y también vemos el indiferente, y del indiferente podremos decir solamente que estaba allí, presente de cuerpo, pero ausente en todo lo demás. Y antes de mirarlo en este sentido, en este enfoque que quiero mirar esta porción, quisiera pensar antes en los hechos históricos de cómo está sucediendo todo. Recuerde, Pablo desde hace 2 años atrás está siendo preso en un lugar en Cesarea, producto de un arresto allí en Jerusalén, y ahora después de este tiempo se le da la oportunidad de que él se defienda frente al rey de la nación. Él aprovecha esta defensa y lo que hace es presentar un testimonio de lo que ha sido su vida en miras precisamente de recibir o de presentar el evangelio para que ellos respondan al evangelio en alguna manera. Lo primero que hizo fue presentar su vida pasada, no hizo ningún maquillaje de ella, la mostró tal cual era su vida pasada y toda su condición de pecado. También nos presentó su encuentro personal con el Señor Jesucristo, y lo fundamental allí era que Cristo era la luz que se necesitaba para las tinieblas del corazón del hombre. Y hoy estaremos hablando de la forma en que Él los confronta para que ellos puedan dar una respuesta, y es lo que quiere Él, encontrar una respuesta. Bien, aquí en este punto Él es interrumpido en su discurso, y pues podríamos decir que hay 3 momentos allí en esta última parte. El primer momento en el que él es interrumpido, y esto genera 2 conversaciones, una con Festo, quien le dice, tú estás loco, el exceso de escrituras en ti te hacen loco, y la respuesta de Pablo obviamente, no soy loco, hablo con palabras de verdad y hablo con palabras de cordura. Pero también aprovecha esa interrupción para precisamente enfocar toda la atención en Agripa, de quien espera una respuesta, y le pregunta allí a él, ¿crees? ¿Verdaderamente crees? Y la respuesta de él es interesante, aunque es dolorosa. Dice, casi me persuades a ser cristiano, ¿cierto? Es lo que dice él. En otras palabras, Agripa le está diciendo, tus argumentos casi me convencen que hay algo en mí que me obliga a buscar a Cristo como la solución a mis tinieblas, y tal vez sería difícil para él aceptar esto. Cuando terminó el segundo tiempo es cuando él termina aquí su defensa de estas 2 comunicaciones. Se levantan los que están escuchando, y de esta parte lo bueno es que nos trae otra vez a la mente los que estaban en esa sala. No es solamente el rey, no es solamente el gobernador, sino que hay algunos más, y nos dice el rey Agripa, el gobernador, Berenice, la esposa, y los que están sentados con ellos, que son otros judíos y seguramente otros gentiles probablemente. Y bueno, de allí rescatamos los que son nombrados. El tercer tiempo es cuando ellos se retiran a deliberar, y allí dictaminan la situación de Pablo. Él es culpable. Él no es culpable, ni es culpable de muerte, ni es culpable para estar en prisión, es dado por libre. Pero pues como él había solicitado estar frente al César, Agripa determina debe ir allí. Pero permítame cambiar un poquito el orden del texto, como lo vamos a mirar. Vamos a mirarlo del que menos espera una respuesta, o de quien menos responde, a quien más responde o más tiene la posibilidad de dar una respuesta. Y esto es del indiferente, el que no da ninguna respuesta, no hay nada de él, de parte de él; el incoherente, el que responde no de acuerdo a su acción allí; y el del indeciso. En ese orden quisiera mirarlos. Pero obviamente debemos pedir de Dios su guía y su dirección. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, y quisiéramos rogar, Señor, que tú dirijas lo que vamos a compartir en este momento, que nada nos distraiga, y que tu palabra sea, Señor, la que edifique nuestras vidas, la que nos anime, Señor, cuando aún recibimos un rechazo
esa hermosa labor y a esa responsabilidad que nos has dejado de compartir el Evangelio y de cuestionar, de afrontar y de confrontar a aquellas personas quienes lo escuchan. Señor, rogamos tu guía y tu dirección. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vámonos entonces con el grupo de los indiferentes. Y son ese grupo de personas que tal vez no reaccionarán de alguna manera al Evangelio. Nos dice el versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, uno de los indiferentes, no los habíamos escuchado para nada, y los que se habían sentado con ellos. Este es el grupo de los indiferentes. Si no los nombran aquí al final del capítulo, la verdad ya se nos hubieran o ya se nos habían olvidado que estaban aún ahí en la sala. Pablo podría continuar hablando hasta cansarse y no pasaría absolutamente nada con ellos. Escucharían hasta que él dijera, bueno, listo, se acabó y no tengo nada más que compartir. Y por eso son los indiferentes. Debemos decir que la persona en esta condición no relaciona tal vez muchas de las cosas que se están diciendo con su propia vida. Es como estar hablando, narrando algo, algo que es lejano a él. Y sabemos y nos damos cuenta que hay muchas personas a quienes les sucede esto. De hecho, muchas personas seguro piensan esto es para otra persona y no es para mí. Bien, aquí encontramos los indiferentes. Hay una situación en la actividad física, usted lo puede mirar en el deporte, en cualquier deporte, y es que a veces no hay conciencia de nuestros movimientos, no hay conciencia de lo que nos instruyen. Y por dar nomás un ejemplo en cuanto a la natación, de pronto nos dicen hay que hacer este movimiento para estar haciendo correctamente un estilo de natación, y de pronto nosotros decimos sí, yo lo estoy haciendo exactamente así, no sé qué pasa, tal vez me falta fuerza, tal vez me falta, no sé, más experiencia, y tal vez culpamos algunas cosas, pero no somos conscientes de que tal vez no estamos moviendo el cuerpo en la manera indicada. Tal vez no tenemos la flexibilidad necesaria y pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente. Y tal vez por eso podemos atribuir esta indiferencia. Seguro en su corazón están diciendo, nada, esto es Dios y esto no tiene que ver conmigo, eso es algo allá de él, de este Pablo que está haciendo está presentando esta defensa. Y nada sucede conmigo, yo vivo bien, de pronto frente a un Dios o eso que está nombrando, estoy bien, no tengo ninguna condición. O tal vez podríamos aceptar que efectivamente son personas en un absoluto desinterés. Esto no tiene nada que ver. Mi vida está bien, mi vida está completa, mi vida camina bien porque yo ando con Dios o sin Dios, no sé, pero yo ando bien, no tengo ninguna situación de esas. Pues bien, creo que en ese caso nosotros debemos buscar, como en Pablo, esa situación, esa condición que le ilumine más que su propia vida, esa situación que resplandezca más que la luz del mediodía en esos corazones. Esa sería nuestra labor, ese sería nuestro afán, ese sería nuestro trabajo, de mirar qué cosas pueden inquietar ese corazón para que se dé cuenta que efectivamente necesita del Señor. Deberíamos pensar en estas personas y decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? Deberíamos pensar, puedo orar, debo orar por ellos, tal vez así como nos dice en Juan, en el capítulo 16, versículo 8, en el que nos dice que es el Espíritu Santo quien obra en ellos. Luego nuestra oración debería ser, Señor, inquieta y mueve a tu Santo Espíritu para que llegue hasta estas personas y les pueda inquietar, les pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, y para que pueda verse un resultado al fin en ellos. Obviamente deberíamos nosotros buscar o propiciar más tiempos en los que pueda esta persona estar en
en conversaciones espirituales. Buscar, no sé, tal vez que sea un testigo, que escuche una conversación, que escuche un mensaje, que escuche tal vez mi propia vida cuando estoy en oración, cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy compartiendo con otra persona. Procurar momentos en los que esta persona pueda estar allí y en los que Dios tal vez inquiete su corazón. Pero sabe, hay algo muy, muy importante que debemos hacer frente a estas personas, y es quedarnos quietos en esperar una respuesta de ellos. Como vamos a ver, tal vez sea una respuesta que no queremos escuchar, pero seguramente allí veríamos un avance. ¿Sabe? Es muy frecuente que a este grupo de personas, a los indiferentes, nosotros estemos cuestionándoles, esperando una respuesta. Pero, ¿sabe? No estamos ni escuchando que están en silencio, que lo que se dice, que lo que la palabra tiene que decir frente a su condición espiritual ni siquiera les está moviendo. Y nosotros sí nos estamos preocupando por ello, estamos preguntando y tal vez estamos generando en esa persona una respuesta inadecuada, tal vez un arrepentimiento que no está pasando siquiera lejos de su cabeza y aún de su corazón. Entonces deberíamos atender un poquito este grupo de los indiferentes, y no creo que haya mucho más que podamos hacer en ellos. Vamos entonces con el segundo grupo que podemos encontrar allí, que hemos llamado los incoherentes. Incoherentes. Dice la palabra, versículos 24 hasta el versículo 26. Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Y por qué hablamos de esta condición? Pues recuerde, Pablo viene defendiendo en la parte B. Hemos omitido diciendo él estas cosas en su defensa, es lo que estaba haciendo Pablo, pero aquí Festo le interpela y le dice: estás loco, estás hablando locura. Y de verdad, para él escuchar todo esto es locura. Es locura que él hable de resurrección. Es locura pensar de que de alguien haya muerto y se haya levantado. Eso no tiene ninguna cabida en su corazón. Es locura para él escuchar que la luz más fuerte que el sol se levantó en el mediodía, y que esto hizo que Pablo cambiara su condición. Es locura para él la voz del cielo. Es inaudito pensar para él que del cielo pueda venir algo. Es locura para él que un hombre que padece y que muere es la luz de las tinieblas del hombre. Es algo que no tiene lugar en su mente. Y por eso este hombre es incoherente. Porque si miramos, como dice Pablo, todo esto es verdad y es cordura. Esta es la verdad. Locura para él, pero es la verdad, ¿cierto? Por otro lado, vemos que lo primero que él hace es levantar la voz y callar a Pablo en lo que está diciendo. Ya no más, y hasta aquí es su discurso, no quiero escuchar nada más por lo que está sucediendo en su interior, por la gran lucha seguramente que hay en su corazón, de no tener conciliación entre lo que está escuchando, entre lo que es la vida de este hombre y lo que en su mente tiene desde tiempo antes. Y es tan incoherente esto que sucede en él, que se olvida que él es un juez realmente allí, que él está para escuchar a un acusado, que él está allí solamente para atender lo que él está diciendo y después buscar una respuesta o buscar una condena, una liberación para él. Se olvida de esto por completo. Luego es un hombre que en verdad es incoherente.
en lo que está haciendo. Se olvidó por completo por la carga en su corazón. Bien, ¿cómo vamos a actuar frente a personas así? Y créame, es lo más frecuente que vamos a afrontar. Muchas personas cuando escuchan del Señor, el Evangelio les va a parecer una locura. Seguramente van a reaccionar como Él, no los van a dejar llegar hasta el punto de preguntar, sino que van a responder anticipadamente y van a botar lo que hay en su corazón. Sencillamente van a dejar que su corazón se manifieste. Y esa va a ser muchas de las actitudes de personas, van a ser ese. Ahora, eso no quiere decir que si encontramos personas así, en esa manera reaccionando, usted y yo debamos cambiar el discurso. No quiere decir que lo vayamos a ajustar a la condición de estas personas o que nosotros nos vayamos a cambiarlo, a suavizarlo. No quiere decir eso. Lo que debemos hacer es seguir hablando y seguir presentando lo que Dios nos ha enviado a hacer, ¿cierto? A seguir presentándolo en la misma manera que Dios, que está haciéndolo aquí Pablo. Podríamos pensar, bueno, mejor gritarlo o mejor insultarlo, ¿cierto? Decirle déjeme hablar o alguna cosa así, pero nos damos cuenta que esa no es la forma en que debemos tratarles. Más bien deberíamos mirar un poquito lo que Pablo dice allí, cómo le responde a él. Y si nos damos cuenta, Pablo no vuelve a su discurso. No dice, bueno, silencio ya y venga le digo yo, sino que lo atiende, se centra en él, en darle una respuesta, y es realmente lo que deberíamos hacer. Notemos también que a pesar de lo que él le dice, tú estás loco, Pablo lo trata con mucho respeto. Le dice allí, no estoy loco, excelentísimo Festo. Excelentísimo Festo. Y usted se da cuenta, esto es casi que un título que se otorga allí. Y en respuesta a lo que le está diciendo Festo, Pablo le dice, no estoy loco. Es contundente, no estoy loco. Por el contrario, lo que le dice, yo hablo palabras en verdad, o palabras en cordura y en verdad. Y lo argumenta, ¿cierto? Lo argumenta muy bien, qué es lo que necesita esta persona. No que yo argumente lo que venía hablando, sino que argumente lo que él me está diciendo. Y es algo que usualmente hacemos, es casi que ignorar a la persona en su choque y seguir en lo que nosotros queremos defender. Pablo no lo hace así, él le dice y le va a argumentar, yo hablo verdad, pero estoy hablando en la siguiente manera, estoy hablando verdad. Le dice, yo estoy hablando frente al rey y el rey sabe de lo que estoy hablando, no estoy hablando incoherencias, estoy hablando correctamente. Demuestra pues lo que él está diciendo. Cuando habla de la cordura, hay varias cosas de las que debemos pensar. Primero, lo que decíamos, el rey sabe de lo que se está diciendo, él conoce lo que no conoce Festo, tal vez por su poco tiempo allí en esta región, de la cultura y todas estas cosas. Pero también él sabe que habla cordura porque conoce los sucesos en cuanto a Cristo. Recuerde, Agripa y unos familiares de Agripa, un familiar de Agripa estuvo atendiendo esta situación, entonces está conociendo por los relatos, por los hechos mismos, porque es un hecho reciente, también él conoce y habla con cordura. También porque no es una especulación de él, de todos esos sucesos alrededor de Cristo y de su papel y de su propósito en esta tierra. No es como lo que escuchamos a diario de las especulaciones con respecto a la solución al COVID-19, ¿cierto? Escuchamos de que Dios me dijo que lo va a sacar del mundo. Especulaciones. Escuchamos cosas como que ya se encuentra la solución, que se ha encontrado en la aspirina, 2 aspirinas y listo, váyase para la casa.
esa es pura especulación. Escuchamos en especulación por allá, escuché hace un tiempo, recién empezaba esto, que el principio activo para atacarlo es el eucaliptum y eso se encuentra en el eucalipto. Y cosas así, especulación, especulación, especulación. Otras por allá cositas de especulación mucho más locas. Tome cloros y dese un champú de calor y verá que con esto se quita el virus. Especulaciones una vez más. Pablo no habla así, Pablo habla con la verdad y con lo que es comprobable y con lo que es demostrable, y es precisamente toda la escritura. Así es como habla Pablo. Y lo último que él dice en cuanto a la cordura: todo esto no sucedió en un rincón, más bien esto sucedió en el centro de la gran ciudad que habla del Salvador, en Jerusalén, y todo esto sucedió en medio de esta ciudad y todos fueron impactados por esta situación que sucedió. Pablo no está hablando de algo que sucedió por allá en el lugar más pequeño, en el lugar más oscuro, sino a la luz de todos y de todos los que estaban viendo y viviendo en este lugar. Pero como decíamos, también aprovecha la oportunidad del alboroto para confrontar quién puede responder mejor, ¿cierto? ¿Quién puede responder a esta situación? Y bueno, aquí debemos pensar un poquito en estos incoherentes, cómo nosotros debemos aprender a no demonizar a las personas, no ponerlas como este que rechaza de Dios es un demonio o tiene esto, en fin, todas estas cosas. Pablo nos enseña a tener respeto por esta persona. Recordemos que como Pablo tiene en su mente las cosas que le han resplandecido su nueva forma de vida, estas personas necesitan de esta situación, de que el Evangelio les resplandezca en su corazón y en su mente, como nos dice la palabra y como lo habíamos visto la semana pasada. Necesitan de Cristo verdaderamente en su corazón y sabe que si responden así es precisamente porque no hay luz, sino que hay tinieblas. Recuerde, Pablo lo dijo en su testimonio, no se trata de matar personas, no se trata de perseguir, no se trata de llevarlas a que confiesen algo en sus labios, no se trata de eso. Se trata más bien de que Dios esté hablando a su corazón, que Dios sea real en su vida, que pueda esta persona darse cuenta de su camino y corregir de acuerdo al camino que Dios le enseñe. Tal vez será desanimante para nosotros ver que las personas, a pesar de que seamos claros, específicos de cuál es su necesidad, de cuál es su condición, de todas estas cosas, tal vez nos desanimará sentir el ataque de personas así. Pero una vez más, Dios nos ha animado y por medio de lo que le sucedía al profeta Samuel nos recuerda que nosotros debemos seguir adelante porque no nos han rechazado a nosotros, porque no nos han desechado a nosotros, sino que han desechado al mismo Señor. Y usted lo mira allí en primera de Samuel. Capítulo 8, versículos 6 y 7 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y creo que la situación de todas estas personas que tienen en su corazón tal vez esa incoherencia, tienen esa distancia para con Dios. Debemos insistir, buscarles una vez más y otra vez más, hasta que el Señor sea real en su corazón. Pablo continuó pensando en ellos, Pablo continuó siendo obediente al Señor, siguió buscando la manera de predicar el Evangelio. Él respeta a estas personas y creo que es lo justo, es lo que debemos hacer frente a ellos. No conocen del Señor. Esa situación debe llamarnos a esa paciencia y seguir predicando. Pablo rechaza sus acusaciones claramente, pero con
claridad, ¿cierto? Con contundencia le habla y le aclara su error y por qué está en esa situación. Creo que nosotros necesitamos mucho comprender que habrán personas que rechazarán el Evangelio en esta manera, atacando fuertemente y siendo incoherentes, pretendiendo ser muy coherentes en sus palabras, por el contrario, siendo incoherentes. Muy bien, vayamos al último grupo de quien se registra una respuesta real, una respuesta concreta. Dice el versículo 27 y 29, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y hablando de los indecisos, el grupo de los indecisos, lo primero que notamos en este caso es que Pablo lo confronta con una pregunta. A él sí lo confronta con una pregunta. Y quien está allí es Agripa. ¿Crees? La pregunta es concreta, ¿cierto? ¿Crees? ¿Y crees a los profetas, quienes hablaron de la necesidad del hombre? Es más, Pablo se atreve a decir algo que considera ya pasa en el corazón del rey, ¿cierto? Y es que él dice, yo sé que tú crees, yo estoy seguro de que tú crees, y es su anhelo, ¿cierto? Es su buen anhelo. No es que Pablo tenga una mirada infrarroja espiritual para darse cuenta si él recibió o no. No, es su anhelo, es el deseo que él tiene de que este hombre pueda realmente estar convencido en su corazón. Si miramos un poquito la respuesta, entendemos que él comprendió todas estas cosas a partir de la tradición, a partir de lo que sucedió con su familia, a partir del proceso que de seguro fue notorio para él porque apenas había sucedido unos pocos años. Sin embargo, este hombre, todo lo que estaba en su mente, todo ese conocimiento, no pudo conciliarlo en su vida y toma esta respuesta, esta otra respuesta. Dice allí la palabra que tal vez nos llama la atención, es persuadido. Por poco me persuades a ser cristiano. Y bueno, hay varias acepciones, varias traducciones al respecto en diferentes versiones, pero la idea general es uno que es convencido completamente, uno que está completamente seguro también, es la idea. Y vamos a mirar algunas porciones que nos ayudan a mirar esto. La idea misma de persuadir la vemos en Lucas, en el capítulo 16, versículo 31, dice más, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es la situación entre Lázaro y el rico. Y dice allí, no se persuadirán, aunque alguno, no se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos. Encontramos otra cita hablando del convencer. Pero esta es la idea de convencer para el mal. Mateo capítulo 27 en el versículo 20 nos dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Allí encontramos más la misma idea, convencer, ¿cierto? Darles seguridad en hacer algo, aunque en este caso es para hacer algo malo. Por otro lado, versículos más adelante encontramos la confianza que tenía, se mira allí la confianza que tenía el Señor Jesucristo por Dios, y en alguna manera de burla o de crítica lo dicen. Mire el versículo 43 de ese mismo capítulo. Dice, confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy Hijo de Dios. Y era la verdad, él confiaba plenamente en el Padre y era
es verdad para con Cristo. Él confiaba plenamente en Él. También podríamos ver y vemos la idea conquistado, aunque en nuestra versión es un poquito desobligante el término que se utiliza allí para ver a alguien que fue conquistado. Mire Hechos capítulo 12 en el versículo 20, Hechos 12:20. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. Y ese sobornado lo vemos mejor en otras versiones como conquistado, como que lo ganaron para ellos, y vamos a ver que se puede utilizar en otros lugares en esta misma forma. Romanos en el capítulo 15, en el versículo 14, nos habla de estar seguro. Dice allí, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta es otra acepción de esa misma palabra, he sido persuadido. Estoy seguro de ustedes, es lo que dice allí la Escritura. Otra forma sería buscar el favor de, algo parecido a lo que vimos en Hechos 12. En Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10, dice, pues, ¿qué busco ahora, el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y bueno, es una idea, busco el favor de, o quiero ganarme a esta persona, quiero estar cerca de ello, y allí habla Pablo respecto a su condición frente a Cristo. Otro es el favor de, exactamente, en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, Gálatas, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y la mejor acepción allí estaría en cuanto a obediencia, como lo presenta aquí este texto. Ustedes iban bien porque ¿qué fue lo que no les permitió estar convencidos de la verdad? Esa sería como una mejor forma de entender este versículo. Podríamos decir entonces que esta palabra quiere decir obedecer, pensar, persuadir, estar seguro, asegurar, cobrar, confiar, convencer, dar crédito, creer, o dar por sentado. Tomando las palabras que dice Pablo, ya no mirando esa actitud del rey Agripa, por poco me persuades, sino ya mirando lo que dice por poco, y Pablo a esa respuesta dice por poco o por mucho, ¿cierto? Por poco o por mucho. Y lo que no permitió que él creyera, tuviera esa confianza, esas cosas que Pablo contrasta entre lo poco y lo mucho. Y realmente el rey Agripa tiene cosas en poco cuando debiera ser en mucho, y en mucho cuando debiera ser en poco. Y si pensamos un poquito en ello, él tuvo en poco lo que Pablo le dijo. Él tuvo en poco el estar atendiendo verdaderamente lo que él le comunicaba, y fue más importante otras cosas. Tal vez él vio su condición, él vio que era preso, que estaba en cadenas, vio eso como una condición para tenerlo en poco. Vio en poco tal vez que no habían muchos hablando lo mismo que él, así no estuvieran en lo correcto. Por el contrario, contempló muchas cosas como importantes. Está Festo a su lado, y tal vez él considera, venga, Festo es una persona importante, es un romano, este hombre acaba de considerar a Pablo loco, y no quiero que me considere loco, no quiero aún que tal vez tenga que arrestarme y ponerme en la misma condición de él. Y esto genera que este hombre dé esta respuesta. Está a su lado su esposa,
con todo y que están en una relación desaprobada y está allí, él prefiere seguir deleitándose en ella. Están todos los demás que están allí sentados y todos ellos tal vez ven al rey y eso tal vez le gusta a él y por eso no da una respuesta acertada, sino que no sabe a qué obedecer, si lo que está tal vez escuchando y tiene más fuerza esas cosas que parecen mucho en su vida. Prefiere estas cosas y por eso esta respuesta. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero Pablo otra vez nos llama la atención y él dice: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo no desaprovecha, ¿cierto? Ya que él no da una respuesta correcta, deja abierta la posibilidad para que otros que están escuchando tal vez pudieran responder. Lamentablemente en este caso no sucedió lo que había sucedido en otras oportunidades cuando había recibido oposición, y es que personas respondieron correctamente. Muchos guardaron en su corazón todas estas cosas y buscaron esos momentos en los que podían manifestar exactamente esto. Creemos que Agripa murió en esta condición, no cambió su caminar, su condición, y prefirió estas situaciones. Entonces pensemos cómo actuar frente a personas que tal vez rechacen así el Evangelio. Cuestionándoles frente a frente, de pronto dicen sí, pero hay algo, ¿cierto? Recuerde, la verdad es que el rey no, en su ceguera, no pudo morir a todas estas cosas, verlas en su verdadera magnitud y decir son pequeñas. Todas estas cosas son pequeñas, pasan, pero hay algo que verdaderamente es importante. Él, por ejemplo, no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. Siguió teniendo dominio sobre su vida, Satanás y sus temores, tal vez las cosas que él le había puesto a su lado. Él no quiso convertirse de la oscuridad a la luz. Como lo decíamos, allí estaba su esposa y prefirió seguir allí junto a ella. Prefirió las tinieblas de su vida, tal vez las cadenas, siendo paradójicos con las cadenas que tenía Pablo, prefirió esas cadenas espirituales que le ataban a salir de ello y recibir la luz, así esto le costara. Él no quiso un lugar entre el pueblo de Dios. Él prefirió tal vez un lugar y casi que aproximarse a los romanos. Prefirió estar entre los suyos y no mirar un lugar que Dios le daba como una nación santa, ¿cierto? Como un sacerdote, un rey, un hombre que de pronto le diera más gloria siendo un sacerdote que siendo un rey. No prefirió estas cosas. Él no quiso recibir el perdón de sus pecados. Él tal vez prefirió seguir en sus rituales. Teniendo todo su poder, toda su autoridad, prefirió tal vez seguir en esta condición que recibir perdón una vez y por todas de sus pecados, teniendo que poner su vida delante del Señor. Él no quiso ser uno de los santificados por la fe en Cristo Jesús. Él prefirió tal vez ser un gran rey y no ser un héroe de la fe, como lo veíamos semanas antes. Prefirió estas condiciones y creo que ante eso es poco lo que nosotros podemos hacer, más que tal vez buscar oportunidades, orar, como decíamos antes, orar por estas personas, pero siempre confrontarles con el Evangelio, confrontarles con la verdad, viendo que están comprendiendo exactamente las cosas, seguir cuestionando su corazón y rogando a Dios que tal vez obre en la forma indicada. Bueno, como hemos dicho, estos distintos grupos que están aquí representados, como los hemos llamado así, el indeciso, el incoherente, el indeciso y el indiferente, son esos grupos de personas que nos vamos a encontrar siempre cuando hablamos del Evangelio. Personas que están en muchos
Y tal vez no es solo cuestión de ellos, es tal vez nuestra labor, que no la hemos hecho con entereza, no la hemos hecho con dedicación. Tal vez hemos buscado otros propósitos y no ese propósito de que en su corazón quede muy claro el Evangelio. Vemos aquí a Pablo que hace todo lo posible, ¿cierto? Más claro no puede ser. Sin embargo, vemos la respuesta. Ojalá esto no nos desanime, porque recuerde, personas que no reciben el Evangelio no nos desechan a nosotros, como lo dijimos antes, son personas que han desechado al Señor, que tal vez nos desagrade, como leíamos, tal vez nos desagrade a nosotros, tal vez nos pegue duro en nuestro corazón, pero que realmente lo difícil es que desechan al Señor, es que no aceptan el señorío del Señor en sus vidas, y eso es más lamentable. Resumamos rápidamente lo que podemos hacer en general cuando nos encontramos con personas así. Recuerde, lo primero es oración. Recuérdelo, lo primero que debemos hacer es orar, que Dios prepare los corazones. Como Pablo dijo allí en este texto, quisiera Dios que ellos recibieran, tal vez quiere Dios. Y Dios quiere, usted sabe, y lo ha leído tal vez muchas veces, Dios quiere. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere eso. Y nosotros debemos clamar al Señor con base en ese propósito del corazón del Señor, y rogar al Señor que estas personas sean movidas en algún momento. Bien sea que pasen de esa condición de indiferentes, así sea de pronto esa condición de incoherentes, pero que empiece el Señor a obrar en sus corazones. O tal vez preguntarles una y otra vez a aquellos indecisos. Recuerde, también debemos tener mucho respeto. Recuerde las palabras de Pablo: oh excelentísimo Festo, que nuestra actitud frente a ellos sea la manera en que respondan, aún sea con silencio o con indiferencia, que nosotros podamos tener respeto de estas personas. Seguramente si damos respeto, en algún momento Dios podrá obrar para que ellos puedan recibir. No olvide la obediencia. No olvide su obediencia. Recuerde, la semana pasada, no fui rebelde a la visión celestial. Yo fui obediente a ese llamado que el Señor hizo. Ojalá usted y yo no nos cansemos, no nos fatiguemos como Pablo en un lugar, en una condición, en una circunstancia o en una circunstancia de sufrimiento como esta, que usted y yo podamos estar siendo obedientes a nuestro Señor antes que cualquier cosa. Obviamente no olvide confrontar. No olvide la pregunta que le hizo directamente Pablo al rey Agripa. ¿Crees? Qué bueno y qué necesario es que nos preocupemos de que estas personas puedan llegar a pasar de una situación a la otra, hasta que podamos estar seguros que es el momento de confrontarles y de preguntarles si efectivamente el Señor tiene cabida en su corazón, si están convencidos, si han sido fascinados, si la luz está resplandeciendo en su corazón, y escuchar esas respuestas agradables del Señor, de que el Señor es el Señor de sus vidas. A veces, y muchas veces lo he hecho yo, de pronto dejo en respuesta de la persona. Si quiere orar, si usted quiere hacerlo, está bien, hágalo. Pero qué bueno cuando nosotros podemos preguntar y confrontar a la persona a esa respuesta. Obviamente, lo decíamos, espere, ¿cierto? Espere un poco el tiempo, espere un poco que la persona misma de su corazón dé una respuesta, dé una actitud. Dice allí: por poco me persuades a ser cristiano. Y eso fue lo que esperó Pablo, pero él veía exactamente la oportunidad. No hace esta pregunta al que es indiferente, ¿cierto? Espera que Dios obre en su corazón, espera del indeciso o del incoherente más bien, que sea el momento indicado, y responde con respeto a esta situación, pero sabe esperar. Y creo que nosotros en muchas oportunidades nos precipitamos, presionamos a otros y escuchamos algunas declaraciones de sus labios, pero a través del tiempo, cuando Dios no ha obrado en el corazón, obviamente estas
personas se apartan de lo que habían dicho. Y por último, no puedo esperar y preguntarle, esperando una respuesta de su parte. ¿Usted cree? Usted está escuchando el mensaje y por algo es. Espero que no sea alguien indiferente, espero que no sea alguien incoherente. De todo corazón quisiera que fuera esa persona que tiene tal vez algunas dudas y que preguntándole claramente, ¿usted cree verdaderamente en el Señor? ¿Usted cree que todo lo que se ha dicho involucra su vida espiritual? Y que usted pudiera dar una respuesta adecuada. Quisiera preguntarle, ¿tú crees que estás en una condición de muerte espiritual? ¿Tú crees verdaderamente ello? ¿Tú crees que tus pecados tienen una paga y que la paga de ese pecado es la muerte? De verdad es una afirmación en tu corazón. ¿Tú crees que tu esfuerzo humano, por más fuerte que sea, por más cantidad de veces que sea, no tiene cabida para que Dios pueda tener misericordia para contigo? ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz para salvar y para saldar, para pagar esa deuda que tú tienes con Dios? ¿Estás seguro que esto es una verdad en tu corazón? ¿En verdad tú crees que todo esto es posible porque Cristo resucitó de los muertos, porque Él en señal de que Él fue levantado de la muerte, es que el Padre aceptó ese sacrificio y al fin Él puede apaciguar esa ira o satisfacer esa ira del Padre y que nosotros quedemos a cuentas con el Hijo, quedemos a cuentas con el Padre? Eso es una verdad en tu corazón y no permitas que este tiempo pase sin que antes esta no sea una respuesta, que no haya una respuesta clara para con Dios y para con tu vida, porque esto va a producir un cambio en ti como lo produjo en Pablo y como lo ha producido en todos los que han depositado verdaderamente su confianza en el Señor. Que Dios sea ayudándonos y que esto que Pablo hizo, de presentar la posibilidad de que alguien respondiera a ese llamado, sea en nuestros días y sea en este momento una respuesta afirmativa para el gozo, no solamente nuestro, sino del Señor y de los ángeles allí en el cielo. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos, Señor, por tu palabra y por el privilegio de compartir, Señor, de todo lo que tú hiciste, todo lo que has hecho con Pablo en medio de esta circunstancia tan difícil. Dios de la gloria, seguimos clamando porque personas puedan ser impactadas con el Evangelio, puedan ser iluminadas las tinieblas, Señor, con la luz resplandeciente de la obra de tu Hijo, el Señor Jesús, allí en la cruz. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Rogamos por el resto del día, Señor, rogamos por esta semana que inicia, porque tú seas glorificado en nuestras vidas. Rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. A continuación los invitamos a que ingresen al WhatsApp de la iglesia. Allí encontrarán un link para poder ingresar a Zoom, para que podamos compartir todos juntos como hermanos. Los esperamos.